Muy buenos días. Que Dios te bendiga. Un saludo especial. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy aquí con mi hermano José Sánchez. José, un saludo. Jesse, hola hermanos. Nuestro hermano José con su ministerio Mensajeros del Fin va a estar y va a seguir continuando los estudios que hemos estado hablando con respecto a la veracidad del sábado, la importancia del sábado en las Sagradas Escrituras. En los últimos meses hemos estado hablando de las leyes dominicales, del proyecto 2025, pero hemos querido hacer un pequeño descanso con respecto a esos temas para poder mostrar entonces la verdad bíblica con respecto al día de reposo, el séptimo día, el sábado, el cual está escrito en el cuarto mandamiento que Dios le entregó a Moisés y a su pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Así que bueno, para nosotros es una bendición y es un privilegio poder compartir con nuestro hermano y amigo José Sánchez. José, vamos a tener unas palabras de oración y entonces te entrego el momento para que puedas presentar este estudio. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por la bendición de poder nosotros acercarnos a ti, a tu trono de misericordia y pedirte que nos puedas ungir con tu Santo Espíritu al hablar y presentar estos temas. Pedimos una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos que estarán escuchando este video en la mañana o en cualquier momento de sus vidas y que tu Espíritu pueda tocar sus corazones y los pueda convencer de la verdad del día sábado, tu séptimo día que creaste para nosotros y que tú santificaste y honraste. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy buenos días. Adelante, hermano José. Qué privilegio estar aquí con mi amigo y hermano Yeser Alejo y con ustedes, hermanos, seguidores del canal El Clamor de Medianoche. Queremos seguir con este propósito de exaltar el día sábado en el contexto de que nos estamos acercando al final de los tiempos y entender para nosotros como adventistas del séptimo día y ayudarle a comprender a hermanos católicos, evangélicos y de otras denominaciones la importancia de un día santo, la importancia de una adoración correcta. Y es por eso que entre mi amigo, mi hermano y este servidor hemos querido dar este título para el estudio que vamos a tener a continuación. Les invitamos a que abran de su palabra y que confirmen todo lo que nosotros vamos a estar aquí colocando en pantalla. Título del estudio de este momento. ¿En cuál sostén confías? Y eso tiene que ver con las preocupaciones del alimento. Por experiencia propia, puedo decirles, queridos amigos, antes de llegar yo al bautismo, yo creía que si yo no trabajaba un sábado, yo me iba a morir de hambre y yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y el enemigo, que es astuto, siempre colocaba el día del sábado como el día en el cual yo tenía mayores ingresos. Sin embargo, muchas cosas me sucedieron y entre golpe y golpe aprendí que el día del sábado, el día del Señor, es un día sagrado. Vemos en la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, como muchos de ellos, a través de la tradición que habían adquirido de los egipcios, no le daban la importancia suficiente a ese día. A pesar de que el Señor les había sacado con milagros y con portentos y grandísimos de allí de Egipto, sin embargo, ellos siempre querían hacer las cosas de acuerdo a lo que habían aprendido de los egipcios. Una de las grandes preocupaciones de los hombres siempre ha sido el cómo hallar o asegurar el sustento. No, que no tengo trabajo y ahora qué voy a hacer. Y empieza uno a desesperarse. ¿Qué hago? Tengo que hacer algo porque tengo que sustentar a mi familia, a mis hijos. Cuando las cosas se ponen difíciles por encontrarse dicho sustento en entredicho, comienzan las dificultades familiares, conyugales e individuales, y la ansiedad respecto puede influir negativamente en la salud física como emocional. El pueblo de Israel es el vívido ejemplo de desconfianza ante las promesas de Dios
en cuanto al sustento y la protección por parte de quien ya se había manifestado como su libertador. Lo que veníamos diciendo. Ya ellos habían visto muchos milagros, como en esas 10 plagas que cayeron sobre Egipto, a pesar de que ellos estaban ahí en Egipto, esas plagas a ellos no les tocaron. La murmuración es la primera reacción cuando falta la fe en cuanto a las promesas de Dios por sustento. Señor, no tengo agua, ¿para qué Moisés nos trajo a este desierto a morirnos de sed? Señor, no tenemos pan, trajimos a nuestras mujeres y a nuestros hijos y a nuestras bestias para que muriesen de hambre aquí en este desierto. Murmuración. Vamos a empezar a abrir de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25. Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 25, dice allí la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo. O sea, ya habían cruzado el mar en seco. Y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Una prueba, una prueba. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa que esas aguas eran amargas. Entonces el pueblo no confió en todo lo que ya había visto atrás, sino que murmuró contra Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué hemos de beber, Moisés? Por favor, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Pregunta, ¿el Señor prueba a su pueblo? Por supuesto que sí. Como estamos hablando de leyes dominicales y todas estas cosas que están ya delante de nuestros ojos, muchas personas dicen, yo todavía no salgo porque no veo como inminente esto que están predicando. Esas personas son como alarmistas, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos, queridos hermanos, empezar a confiar en Dios y en su sustento, en el sustento de Dios, que es el tema que hoy tenemos, paralelo a lo que tiene que ver con guardar el verdadero día de reposo. Muchas veces el Señor permite la prueba para ver en quién confías, dónde tienes puesta tu mirada. Como un Dios misericordioso, Él está dispuesto a endulzar las aguas y hacer que éstas salten dentro de ti para vida eterna. Miren lo maravilloso. La semana anterior que estaba en mis vacaciones del trabajo, tuve la oportunidad de ir a un sitio allí en Antioquia, un sitio muy hermoso, maravilloso, en una montaña por allá. Hay unas carencias de tipo, ¿cómo llamarlo? Físico, ¿cierto? No es lo mismo un baño, ¿cierto? Ya en el campo, en la montaña, que un baño en un hotel de 5 estrellas, ¿cierto? O en una casa en la ciudad, una casa normalita en la ciudad. Hay algunas carencias. Pero el solo hecho de nosotros encontrar agua desde el manantial, para mí eso fue absolutamente maravilloso. Un agua que sabía absolutamente deliciosa, sin necesidad de de tener tú que hervirla. ¿Qué pasa, mis hermanos? Y ya está sucediendo aquí en Colombia por cuenta de este fenómeno que se llama el fenómeno del Niño, donde hay sequía en varios departamentos de mi país y en algunos lugares ya han empezado a racionar el agua. En otros lugares llegó un momento en que 6 días estuvieron literalmente sin agua. ¿Y qué gana una persona estar en la ciudad si carece del líquido preciado? ¿No sería mejor eh, hacer caso de las instrucciones del Señor? Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 11, versículo 2 al 4. Génesis 11, versículo 2 al 4 dice allí. Y aconteció
que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, ¿quiénes? Nosotros, los hombres. Dios por allá. A Dios no me lo nombre porque Él destruyó el mundo por un diluvio. Pero nosotros no vamos a permitir que seamos destruidos o perezcamos en un eventual futuro diluvio, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice allí? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos ese primer nuevo orden mundial, ¿cierto? En el cual el hombre, por el hombre, quiere exaltarse y dejar a Dios a un lado. Quiere hacer las cosas solamente de acuerdo a su voluntad y esto también se llama salvación por obras. Recién pasó el diluvio, la nueva generación, los hijos de los sobrevivientes, quisieron proveer para sí su propia seguridad a expensas de Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Tengo que trabajar el sábado porque si no me muero de hambre. Tengo que trabajar el sábado porque me van a echar del trabajo. A expensas de Dios. Dejamos de confiar en Dios. Un nuevo orden mundial proclamarían para sí los recién postdiluvianos para asegurarse el no volver a ser destruidos por cuenta de un diluvio. El hombre siempre ha colocado en tela de juicio las instrucciones de su creador. Es tremendo. ¿Será que en los tiempos, Yeser hermano, que estamos viviendo, eh, vamos a poner en tela de juicio las cosas del Señor? ¿Será que para salvar el planeta, que es la palabra que voy a utilizar, tal vez no se entiende en otros países, la palabra es cacareo, o decir, como dice la gallinita, cuando va a poner el huevito, empieza a cacarear y repite y repite y repite, tenemos que salvar el planeta, tenemos que salvar, tenemos nosotros a expensas de Dios. Y entonces en ese tenemos, neurolingüísticamente la gente se va a programar para pisotear el día del Señor. Y eso es algo que nosotros sí debiésemos tener en cuenta. Vamos a Génesis capítulo 9, versículos 7 al 15. Génesis 9, 7 al 15. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí, hermanito Yeser. Génesis 9, 7 al 15. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Si el Señor le dice a su siervo Noé que va a establecer un pacto con él, pregunta, ¿será que el Señor se va a echar para atrás en ese pacto? ¿O será más bien que son los hijos, Noé y su descendencia, los que se pueden echar para atrás de ese pacto? Sabemos que el Señor es fiel a su pacto. Y si nosotros no recibimos las bendiciones de ese pacto, no es porque Dios lo haya borrado, sino porque nosotros nos hemos apartado, nos hemos salido de ese pacto. Entonces dice allí, versículo 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. ¿Qué dice el Señor? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne. Pregunta, qué parte de no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio? ¿Qué parte fue la que no entendieron Nimrod y los postdiluvianos?
¿O fue que empezaron a desconfiar de Dios y, y contrario al mandato de Dios que les dijo que se esparcieran, empezaron a hacer ciudades? Y ya sabemos las consecuencias, hoy mismo lo estamos viviendo, de vivir en la ciudad. Por experiencia, los que todavía no hemos podido salir de la ciudad, sabemos lo difícil que son las ciudades. Dice ahí, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Ese arco, aunque a algunos les pueda molestar, no tiene nada que ver con una condición sexual. Ese arco tiene que ver con un pacto y una promesa de Dios hacia los hombres de que este mundo no va a ser destruido por agua. Sí va a ser destruido, pero no por agua. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer Nimrod y los postdiluvianos? Un nuevo orden mundial, desoyendo la palabra de Dios, dejando de confiar en Dios acerca del pacto que había hecho con Noé, de que la tierra no iba a ser destruida por agua. Si sabemos hoy que la marca de la bestia tiene que ver, y la imagen de la bestia tiene que ver con un falso día de reposo, con un día espurio, pero nosotros decimos, vamos a empezar a guardar el domingo, porque es que hay un líder mundial que dice que tenemos que cuidar el planeta, pero ¿qué pasa si eso contradice la ley de Dios? ¿No estaríamos repitiendo la historia de Nimrod, los babilonios, los postdiluvianos? Yo creo que sí, mis queridos hermanos. Confiar en la fidelidad de Dios a su pacto es un principio de seguridad como es en Dios y no en los hombres. Y la autorización para reclamar sus promesas sabiendo que fiel es el que prometió. Pues no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a ver Éxodo, capítulo 16, versículos 11 al 15. Éxodo 16, 11 al 15. Dice allí la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es una promesa. Versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y eso me parece, hermanos, maravilloso. Y ese pan del cielo es el símbolo de Cristo mismo. Sin embargo, hoy nosotros queremos comer nuestro propio pan. Y comer nuestro propio pan no solamente significa hacer las cosas a nuestra manera, dejando a Dios a un lado, sino significa crucificar de nuevo a Cristo Jesús. Ese pan maravilloso que es suficiente o que debería ser suficiente para cada uno de nosotros. Quien había sacado a Israel de Egipto con grandes señales y prodigios, no iba a permitir que ellos muriesen de hambre en el desierto, porque si hizo cosas mucho más grandes, ¿sería que para Dios era imposible sustentarlos con agua y con pan? Por supuesto que no.
¿Hay algo imposible para Dios? No. El dueño de todo lo creado haría que desde el mismo cielo cayese el sustento para sus hijos. Sustento que por demás es el símbolo claro del don de Dios, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, entregado por el Padre en propiciación por nuestros pecados, el que alimenta física y espiritualmente a su pueblo en su travesía por el desierto, el que los guiaría, los protegería e introduciría en la tierra prometida. Pregunta, para nosotros, cristianos y adventistas del tiempo del fin, ¿debemos o podemos darnos el lujo de dudar acerca de la protección de Dios cuando venga la gran tribulación? Yo creo que no podemos darnos el lujo de dudar. Y por eso, cuando se cierra el tiempo de la gracia del Señor, es que hace esa proclama de Apocalipsis 22:11, el que es justo, siga siendo justo, y el que es injusto, siga siendo injusto. Vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice allí, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Qué tremenda condición la del hombre. Habían visto tantos portentos, pero estaban más acostumbrados a la esclavitud, al yugo, a que les hubieran puesto más trabajo los egipcios. Eso les parecía mejor porque para ellos allí tenían su sustento. Para el mundo en pecado, el sustento es la televisión, la pornografía, los juegos de azar, una cantidad de cosas que verdaderamente no alimentan el espíritu, que esclavizan a las personas. Pero se les está dando pan del cielo y dicen, no, allí teníamos un mejor pan. Dice el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud, a esta multitud. Y no sé, Jesse, comparativamente tú qué pienses, pero esta declaración se me hace de cierta manera muy parecida cuando los judíos dijeron, cuando Pilato les coloca esa decisión, ¿les entrego a Jesús o les entrego a Barrabás? Entonces dicen, danos a Barrabás y a este Jesús que crucifícale. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Su sangre sea sobre Vaya sobre nosotros. nosotros. Qué tremendo, Jesse. No sé tú qué tienes que decir al respecto. Eh, a mí me llama mucho la atención, como ellos dicen, que Israel murmuró, ¿verdad? Y dice que ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, la destrucción que ellos vieron en Egipto fue una destrucción bien horrenda. Y para colmo vemos cómo es que el hombre y la mujer se ciegan cuando permiten que su mente sea dominada por sus pensamientos, por sus necesidades. Por eso era que estábamos hablando en un video que habíamos hecho recientemente de la importancia de ser guiados por el espíritu y no por la carne. Si tú te pones a notar, lo mismo va a ser experimentado en estos últimos días. El pueblo de Dios, al estar frente a la última crisis, va a desear estar entre la misma destrucción que reciben los impíos antes de estar de parte de Jehová. Porque esto es lo que causa el enemigo en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestras vidas. Es que nos pone en completa rebeldía contra Jehová. Si Dios los libró de la mano de Egipto, les abrió el mar para que pudieran pasar, les envió comida que descendía desde los cielos, ¿por qué aún seguían dudando del poder
y de la mano de la protección de Dios. Y es lo que vemos, que nunca es suficiente para nosotros. Pero aquí es donde nosotros tenemos una lección que aprender. Aquellos que siguen buscando las cosas del mundo terminarán odiando a Dios a pesar de los milagros que Él haga en nuestras vidas. Muy triste, muy triste. Así es, mi querido hermano Jesse. Y ya ustedes, hermanos seguidores del canal de Clamor de Medianoche, se dieron cuenta como un estudio que hizo mi hermano Jesse fue bajado del internet, fue bajado de YouTube, porque se hablaba directamente de una situación que tiene que ver con el cambio de, entre comillas, de ese gen o de ese gene que nosotros tenemos de Dios, ¿cierto? Y ya no se puede hablar de estas cosas por cuanto la ciencia es la que manda, los entes que manejan todas estas plataformas no nos permiten hablar claramente con las palabras castizas, ¿cierto? Referente a lo que ha sucedido. Y entonces yo me preguntaba al escuchar el tema, ojalá lo puedan escuchar en algún momento desde el mismo enlace que hay en el clamor de medianoche, vemos cómo no solamente ese, ese biológico influye en el comportamiento de las personas, en su parte sexual, por decirlo así, sino que también influye en todas las decisiones que tienen que ver con Dios. Porque eso sucedió en nuestra iglesia, yo puedo decirlo fehacientemente, personas que uno consideraba que tenían un discernimiento de la palabra, luego que sucedió esto y sucumbieron ante esta pequeña prueba, sucumbieron, parece que ese discernimiento se hubiese nublado completamente. Hay, hay algo interesante, José, y es que el gen de Dios, y todo esto está relacionado al hipotálamo en el cerebro, tiene que ver tanto como la sexualidad humana y tiene que ver tanto como el lado espiritual. Es muy interesante que todas las apostasías que nosotros vemos en la Biblia, que Satanás conlleva al pueblo, terminan en algún tipo de perversión sexual. Hay algo especial del don que Dios creó entre el hombre y la mujer que tiene mucho que ver con la espiritualidad. La hermana White tiene citas donde ella dice que para estos últimos tiempos hay que dejar, por ejemplo, los alimentos que son basados en carne, porque ella dice que esto alimentaría, ¿verdad?, las perversiones de bestialidades y animalísticas, ¿verdad?, en nosotros. Esto va a empeorar nuestra perversión sexual. Y he escuchado a muchas personas dar muchos temas de salud, pero nadie ha podido dar en el punto. Y la razón por la cual la hermana White dice esto es porque los alimentos de hoy vienen creados, al igual que otras cosas, para afectar esta parte del gene de Dios, para afectarnos en nuestro cerebro y ponernos en rebeldía contra Jehová. Quiero compartir una historia. En Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos a unos judíos que se encuentran con un endemoniado. Y más o menos la historia nos cuenta que los judíos le dicen al endemoniado, te comandamos que salgas de esta persona en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces los demonios o el demonio le dice, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero no los conozco a ustedes. Y estos hombres que se atrevieron a hacer algo que ellos no podían hacer porque no tenían el Espíritu de Dios, no creían verdaderamente en el Evangelio, dice la Biblia en su original contexto, porque hay versiones que tratan de suavizar las cosas, pero en su contexto original dice que el demonio hizo cosas vergonzosas con ellos y ellos salieron desnudos. Esto en el Antiguo Testamento, hacer cosas vergonzosas y quitarte la ropa, tiene que ver con una perversión de la cual no queremos mencionar mucho a detalle, pero ustedes se pueden más o menos imaginar de lo que está hablando. Entonces, Eh, qué es lo que quiero mostrar con esto? En la historia de Israel, en el caso del homosexualismo, era altamente castigado por la ley y por Dios. Pero cuando Salomón se entregó a sus múltiples esposas, ya rompiendo el mandato del matrimonio, eso es entrar en adulterio. Y ahora, para cómo estas mujeres eran de otros países, de otras culturas, lo conllevaron a él a adorar sus falsos ídolos y dioses. Dice la Biblia que se vio un poco amanerado, Salomón.
y vemos cómo la homosexualidad entró. Es uno de los primeros pecados registrados en la historia lineal de Israel. Cuando Salomón toma el poder, una de las primeras cosas que entra dentro del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? La apostasía espiritual viene con apostasía sexual, viene contra perversión sexual. Y eso es algo que tenemos que entender y aceptar, porque en Apocalipsis la mujer se prostituye, se entrega a los hombres de la tierra y comete bestialidad cuando se entrega a la bestia de Satanás. Entonces, es muy, pero muy interesante cómo es que el hombre, a pesar de todos los milagros que Dios hace por nosotros, sigue persistiendo en las cosas pecaminosas y pervertidas. Fíjate que aquí dice, habla de las ollas de carne, porque era lo que alimentaba sus pasiones, era lo que alimentaba lo que les gustaba. No tiene nada, no es tanto con el hecho del apetito de la lengua, sino de la mente. Y eso es lo que las personas no entienden, que ellos se dejaron dominar. Y hoy en día Satanás quiere dominar nuestras mentes a través del apetito con las cosas de este mundo. Puede ser que hoy la carne no sea un problema para muchos hermanos. El dinero, materialismo, la moda, la pornografía, el alcohol, las drogas, el sistema educativo, ¿verdad? Todas estas cosas son parte de esa expresión que estamos viendo en el pueblo de Israel. Hoy el pueblo las exclama, ¿verdad? No, yo prefiero esto, ¿por qué Dios no me da esto y aquello y lo otro? Pero nadie está haciendo la obra, nadie quiere seguir el orden o la orden que Dios ha entregado. Perdona que haya interrumpido con este Excelente, excelente aporte, mi hermano Yeser, y añadiendo a ese aporte también vemos que esa perversión, ¿cierto? Tuvo que ver también en Cam, uno de los hijos de Noé, que quiso ver la desnudez de su padre, y vemos cómo hubo una maldición en su hijo Canaán por esa situación. Luego lo que está diciendo mi hermano es totalmente cierto. La perversión sexual está ligada también a la perversión espiritual, ¿cierto? Y a todo la abominación desoladora. Siempre hemos predicado como adventistas la abominación desoladora en cuanto al domingo, ¿cierto? Los estandartes de Roma. Pero ¿cómo decir? La telaraña que que va uniendo todo eso tiene que ver con todas las aberraciones que ya estamos viendo a nivel mundial en todos los ámbitos, ¿no? El hombre por el hombre es una manifestación de ateísmo, de falta de confianza en su hacedor y de colocar la mirada en seres humanos tan falibles como nosotros y que además lo que hacen es esclavizarnos física, moral e individualmente, hacernos dependientes de un sistema aparentemente confortable, pero que nos divorcia totalmente de nuestra relación con Dios. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, en una situación de sequía total, tú puedes vivir en la ciudad en un penthouse con todos los lujos, grifos de oro y todos sanitarios espectaculares. Pero si no llega una gota de agua a ese penthouse, ¿tú qué vas a hacer? ¿Será que ese oro de esos grifos te van a dar agua para tu sustento? ¿O te van a dar pan, cierto? ¿Cierto que no? Vamos a ver qué dice este párrafo que lo encontramos en el devocional Maranata, el Señor viene, en la aplicación 182.6, que dice, trabajar las ciudades de afuera, del 25 de junio. Dice allí, cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se ha de escuchar una voz de amonestación e instrucción, tal como la de Lot. Pregunta, ¿quiénes son los llamados a hacer esa voz de amonestación e instrucción? Ciertamente tú y yo, porque si no lo hacemos, entonces estamos siendo parte de los mismos que van a ser destruidos. Dice Joel 2.1, tocad trompeta en Sion, ¿no? Nosotros tenemos que tocar esa trompeta. Vuelvo y leo. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se ha de escuchar una voz de amonestación e instrucción, tal como la de Lot, que fue oída en Sodoma. Pero Lot podría haber evitado muchos males a su familia.
O sea que no fue suficientemente fuerte la voz de Lot como ha debido de ser. Si no hubiera instalado su hogar en esta ciudad malvada y corrompida, ¿qué fue lo que hizo Lot? Se fue al valle de Sinar y allí extendió sus tiendas. Allí extendió sus tiendas y llegó hasta Sodoma, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice? Pero Lot podría haber evitado muchos males a su familia si no hubiera instalado su hogar en esta ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho aun cuando hubieran vivido a cierta distancia de la ciudad. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de una ciudad contaminada con toda clase de violencia y maldad como Lot en Sodoma. Luego la historia nos dice que de cierta manera, aunque Lot es, no disfrutaba lo que estaba viendo, de cierta manera se volvió complaciente, porque no hizo nada ni siquiera por su familia. Él había podido sacarlos desde mucho antes de allí. Sin embargo, vemos que cuando el Señor envía a los dos ángeles a sacar a Lot y a su familia, prácticamente lo sacan a la fuerza. Y Lot dice, pero déjanos esta pequeña ciudad allí, no la destruyas para que yo vaya allí. Luego, si hacemos una parafraseo, Lot no quería dejar el celular, Lot no quería dejar el televisor allá en Sodoma, Lot no quería dejar los juegos de video, ¿cierto? Porque se había acostumbrado a todo eso. Y entonces pide, Señor, yo quiero salvar mi vida, pero mándame a esta ciudad donde yo todavía pueda seguir teniendo estas cosas. Y tranquilo, Señor, yo poco a poco me voy deshaciendo de eso. Es un autoengaño que nosotros hoy, en el tiempo del fin, podríamos estar cometiendo el mismo error. Vamos a Éxodo 16, 16 al 26. Dice allí, Éxodo 16, 16 hasta el 26. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ¿qué pasa? La terquedad, ¿cierto? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó con ese maná? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí? Estamos hablando, mis hermanos, de en cuál sostén confiar. Y entonces yo digo, no, la situación está muy difícil. Yo tengo que empezar a acumular y acumular cosas, ¿cierto? Pero si yo hago eso en mi provisión a expensas de Dios, resulta que lo que yo voy a acumular y acumular, van a venir otros y me lo van a quitar, o cuando yo lo necesite va a estar agusanado y no va a servir absolutamente para nada, ¿cierto? Entonces por eso el Señor les dio maná para el día. Eh, Había un tema que también les quise colocar acerca de la oración, tal vez lo puedan oír en algún momento. Y en la oración modelo dice, danos el pan nuestro de 10 años, de un año, de una semana, o el pan nuestro de cada día. Y ese el pan nuestro de cada día es algo que nos debe enseñar a confiar en el pan nuestro de cada día que nos lo regala Dios. Eso es bien importante. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Oído, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová el sábado. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy,
Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni dio. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día sábado, reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Pregunta, aquí son las cosas que el Señor manda hacer a su pueblo. Pero entonces decimos, empezamos a decir, día viernes, día sábado, voy a salir a recoger porque necesito para hoy. Pero resulta que esa no era la instrucción que el Señor había dado a su pueblo. Les había dicho que el día viernes, como lo conocemos, el día de la preparación, iba a llover doble porción de maná para el sustento del día sábado, porque el día sábado no les iba a llover maná. Y entonces empezaron a depender de ellos mismos, ¿cierto? Yo tengo que salir porque tengo que alimentar a mi familia. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. La instrucción, la instrucción. Entonces, ahí en Éxodo 16, 16 al 26, encontramos la instrucción. La instrucción por parte de Dios a su pueblo era clara en cuanto a la provisión que le enviaba para su sustento, los días que debían recogerla y el énfasis que hizo en cuanto a que el sábado no llovería esta porción, por cuanto el viernes, día de la preparación, se les proveería doble porción. Pregunta, ¿tiene que ver esto algo con la santidad del sábado, la reverencia al Creador en referencia a ese mandamiento y la seguridad de su sustento? La respuesta es absolutamente sí. Y vamos a ver qué pasa. Éxodo 16, 27 al 30. Dice allí la palabra del Señor. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Qué terquedad, ¿cierto? Ya el Señor les había dicho que no iba a llover. ¿Para qué salieron a recoger? 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? No, Señor, pues es que yo tengo es que salvar el planeta. Yo tengo que guardar el domingo porque esa autoridad mundial que usted dejó como su representante nos está diciendo que debemos guardar el domingo. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender y saber quién es el verdadero representante de Cristo en la tierra. Y muchas veces se nos ha vendido una tercera persona como el representante de Cristo en la tierra. Pero resulta que nadie puede ser representante de sí mismo que esa misma persona. Ejemplo, si yo estoy en el hospital convaleciente, me sucedió alguna situación, estoy enfermo y tengo unos dolores muy grandes allí. Y viene una persona a acompañarme allí, pues esa persona me mira ahí como con suero, con cables conectados por todo lado y dice, parece que está sufriendo, porque yo lo veo así. Pero cuando yo me recupere, ¿quién es mejor testigo de lo que viví? ¿La persona que estaba ahí, que me vio con cables, o yo que sentí los dolores, que estuve conectado, que me pusieron suero, que me aplicaron ampolletas? ¿Quién es el mejor testigo de esa situación? Yo mismo, ¿cierto? Asimismo, Cristo es el mejor testigo, porque Cristo mismo es el Espíritu Santo, como se manifiesta en la palabra. Entonces dice allí, vamos en el 29, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. La terquedad. Entonces, ya vimos la instrucción, ahora vemos la terquedad. La terquedad, en su falta de fe, en creer en la salvación por obras, en dudar en el sustento de Dios
el hombre siempre lleva la contraria a su hacedor. Esta situación desagrada a Dios por cuanto sus criaturas quieren proveer para sí mismos a expensas del dueño de la provisión. ¿Quién es el dueño de la provisión? El Señor. Pero yo quiero proveer para mí mismo. Pregunta, ¿eso no tiene que ver también con la alimentación, mis hermanos? Nosotros vemos que la industria ha sacado una cantidad de golosinas, ¿cierto? Golosinas que para que estén ahí presentes en el supermercado 3 y 4 meses, tienen que aplicarle químicos y preservativos. Y esos químicos y preservativos son nocivos para nuestra salud, ¿sí o no? Pero ¿no es mejor comer directamente del fruto de la tierra? ¿Comer lo orgánico, lo que el Señor nos ha regalado? ¿O es mejor comer de todo lo que nos ofrece la industria a través de, de la publicidad, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? Un maná agusanado no era la idea de Dios para su pueblo, así como tampoco lo es el guardar un falso día de reposo, el domingo. El sábado como día del Señor es símbolo de lealtad, fidelidad y confianza en el sustento de Dios hacia nosotros. ¿Debemos confiar en el sustento de Dios o en el sustento de los hombres? Yo creo que debemos confiar en el sustento de Dios. Vamos a una oración maravillosa que encontramos en Nehemías, vamos a Nehemías 13, 15 al 22. Perdón, esto no es una oración, sino una situación que le sucedió a Nehemías como gobernador de, de Judá cuando se les permitió regresar a reconstruir la ciudad y el templo, ¿no? Esto es Nehemías 13, versículos 15 al 22. Dice el gobernador que era Nehemías: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Ya sabemos que el día de reposo es el sábado. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces, el Señor los acababa de traer de nuevo a Jerusalén, a su ciudad. Habían descuidado el templo, muchos dijeron primero mi casita y después el templo. Y aparte de todo, quisieron pisotear el día del Señor. Y entonces estaban haciendo comercio en el día del Señor. ¿Y qué dice? Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día del sábado. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, el sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Entonces, como gobernador, podemos decir en sentido siglo XXI, Nehemías se puso las pilas, ¿cierto? Y vamos a poner orden. Y dice allí: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? El sábado, ¿cierto? Shabbat significa reposo, significa descanso. También por esto, dice: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia.
Vemos ahí una situación que le había pasado al pueblo judío después de habérsele permitido regresar después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Y aún no entendían, aún querían hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros hoy? Todo, todo, porque hoy queremos exactamente hacer nuestra propia voluntad a expensas de Dios, pisotear su sábado y engrandecer seguramente otro día. No sé si Jesse querías comentar algo aquí. No, no, solamente el aspecto de que podemos notar una cosa. En el último estudio que habíamos tenido juntos, probaste con el Nuevo Testamento que en el tiempo de Jesús se guardaba el sábado. Probamos que en la creación Dios lo santificó. Y ahora estamos viendo cómo es que a través de la historia de Israel en el desierto, cómo es que a través de la historia de Israel ya situada en la tierra de Canaán, el sábado sigue siendo especial. O sea, no entiendo por qué es tan difícil de poder aceptar el hecho de que este es el único día en el cual hemos visto eh, ya sea tanta defensa de parte de los profetas de Jehová y al mismo tiempo tanta solemnidad que el mismo Jehová ha dedicado a este día, como por ejemplo vimos con respecto a la historia de Israel en Egipto y ahora estamos viendo del profeta Nehemías hacer un cambio radical. Pero este no es el único. Tenemos al rey Josías, que también al descubrir la ley conllevó al pueblo a hacer una reforma con respecto a estas cosas. O sea, solamente recalcar o enfatizar que el sábado es el día de Dios. Este es el único día en la Biblia que se ha visto semejante importancia. El único, no hay otro. Definitivamente muy especial. Así es, mi hermano. Una y otra vez en la historia, el hombre ha tenido en poco el profanar el día instituido por Dios desde la creación del mundo como símbolo de encuentro con su hacedor y reconocimiento del mismo como autor de la creación y sustentador de todo lo creado. Luego, este estudio lo estamos enfatizando en el sustento, en ese sustento que debe depender de en quién confía. Vamos a Levítico. Levítico 26, 15 y 16. Mm, Levítico 26, a ver, 26, 15 y 16. Arriba. No, bueno, tal vez no. Vamos a leerlo directamente de acá. Levítico 26, 15 y 16. Lo tengo aquí ya puesto, lo voy a compartir. Listo. Esperemos un momentico. Aquí está. Dice la palabra del Señor. Y si desdeñareis mis decretos, ese desdeñar es como tenerlos en poco, como sacarlos, como que no me interesa. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Hoy vemos cómo se habla mucho del calentamiento global. Y efectivamente hemos estado viendo un efecto como invernadero, donde en ciudades que son normalmente frías, vemos un efecto de un calor insoportable, pero no es el calor del sol propiamente, sino el efecto que llamamos bochorno, algo abrasador, como algo como Sí, agobiante, que no es así natural, mismo es. que no es natural. Ujú. ¿Por qué? Porque hemos desdeñado la ley de Dios, porque hemos menospreciado sus estatutos. Un padre que nos ama siempre nos recuerda las consecuencias de nuestras equivocaciones. ¿Por qué nos recuerda las consecuencias de nuestras equivocaciones? Porque nos ama. El calentamiento global provocado de forma leve
o como producto del mal uso de las herramientas que bien utilizadas serían para nuestro bien, para nuestro bienestar, pero mal utilizadas para nuestra autodestrucción, nos deja ver a las claras que el hombre por el hombre solo acarrea castigo y que el no atender al dueño de la creación y a sus instrucciones, que como mayordomos debiésemos llevar a cabo, nos dejará fuera del pacto que Dios hizo con los que le obedecen. Entonces, la humanidad se está quedando fuera del pacto de Dios porque prefiere seguir a la ciencia y seguir las instrucciones de hombres falibles tanto como nosotros. Ahora sí vamos al Levítico 26, 27 al 38. Levítico 26, 27 al 38 dice así: si aún con esto no me oyeres, es como un padre que tiene que reprender a sus hijos. Mira que estás haciendo esto, mira, y el niño sigue terco. Y entonces el padre tiene que decirle, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Pregunta, ¿es injusto Dios o somos tercos nosotros? Un padre que ama a su hijo y el niño es terco en las instrucciones que el padre le está dando, ¿tiene en algún momento ese padre que reprenderlo duramente? Claro que sí. Y lo reprende duramente no porque lo odie, lo reprende duramente porque lo ama. Dice ahí, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, idolatría, y derribaré vuestras imágenes, idolatría, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. ¿Qué significa no oleré la fragancia de vuestro suave perfume? Que esas oraciones que hacemos en medio del pecado no van a subir al santuario celestial. Dice, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Vamos al versículo 34. Sigue diciendo, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Si hacemos la parte literal, vemos que Judá fue traspasada a Babilonia por culpa de su idolatría. Y mientras ese tiempo que Judá estuvo en Babilonia, allí, en ese Judá literal, pues no se volvió a trabajar la tierra en sábado porque los habitantes estaban deportados a otro lugar y entonces la tierra descansó. Dice ahí, todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo. Aquí no dice porque no reposó en domingo, aquí dice porque no reposó en sábado, porque la palabra reposo significa sábado. Todo el día que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Muchos, haciendo este paralelo, Jesse, para que miremos, tuvieron miedo ante la crisis de la enfermedad que tuvimos hace ya 3, 4 años. Tuvieron mucho miedo y acudieron al sustento de los hombres, que ya sabemos qué significa, ¿no? No lo vamos a decir para que no nos bajen el video.
pero ya sabemos qué significa. Acudieron al sustento de los hombres, ¿cierto? Y entonces tuvieron miedo. Pregunta, en el tiempo del fin, aquellos que dicen, eh, eso no tuvo nada que ver con el tiempo del fin, aquella situación de esta enfermedad. Y cayeron, y sucumbieron, y sus pastores fueron, ¿cómo llamarlo? Propiciaron también esta situación y estuvieron a favor de que se hiciera lo que la ciencia decía, ¿cierto? Pero estas personas que no pasaron esta pequeña prueba, la pregunta sería, ¿van a pasar la prueba del sábado? ¿O les va a pasar lo que dice aquí en el versículo 36? Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja se mueva, los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. O sea que estos hermanos que no han entendido el mensaje del Padre y del Hijo, enmarcado en el verdadero día del Señor, ellos pueden decir, no, nosotros somos fieles al sábado, pero como no fueron fieles y tuvieron miedo ante esta situación, y ya saben cuál es la que estamos hablando, ¿será que no van a tener el mismo miedo o aún más cuando vengan y persigan y les digan vamos a matar a sus hijos o a sus padres o a su familia porque ustedes son obstinados, porque ustedes son fundamentalistas? ¿No saldrán corriendo también? Esa es la pregunta, mis hermanos. Vamos entonces, en el versículo 38 dice, y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Entonces, ¿tiene Dios razón en reprender a un mundo que se ha colocado en abierta oposición a su ley y sus estatutos? La respuesta es absolutamente sí. Muy pronto el hombre de pecado, el hijo de perdición, colocará por decreto leyes dominicales, so pretexto de salvar el planeta. Y entonces se cumplirá lo manifestado por el testigo fiel a través de su siervo Juan en Apocalipsis 13, 15 al 18. Esto se me olvidó colocarlo, perdón. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Vamos a contextualizar. Y entonces nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, su nombre o su número. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18. Un momentico, ya lo colocamos en pantalla. 15 al 18, ¿verdad? 15 al 18. Ok, aquí está. Dice ahí la palabra del Señor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A quién se le permitió? A la segunda bestia. Ya sabemos cuál es, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Para que la imagen de la bestia hablase. Sabemos que la imagen de la bestia es un falso día de reposo. Hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué es lo que dice el versículo 17? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vemos tres condiciones ahí. La bestia, la imagen de la bestia y el número de la bestia. Por cualquiera de esas tres situaciones, el hombre va a caer. Pero el hombre que no se aferre al Señor. ¿Y cuál va a ser el miedo de las personas? Que no puedan, ¿qué? Que no puedan comprar ni vender. Y entonces, ¿por qué quisimos hacer este estudio de en cuál sostén es el que confías? Porque si tú confías en el sostén del hombre, vas a recibir o la marca o el número de la bestia y vas a terminar adorando a la bestia. Si tú confías en el sostén del hombre.
Pero si tú confías en el sostén de Dios, entonces nada que temer al futuro. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esto de no poder comprar ni vender, obviamente en las personas que tienen temor, pues tristemente van a recibir esa marca por cualquiera de esas tres condiciones. Por eso, aunque no está en el estudio, dice Primera de Juan 4:18, en el verdadero amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que muchas veces en varios de estudios de este servidor hemos tratado de hacer entender que el amor no es un sentimiento, es una persona. Y es la persona de Cristo Jesús que debe vivir en ti. Si Cristo mora en ti, no vas a tener temor a nada, ni a la persecución, ni a que falte el agua, a que falte el alimento, porque el Señor, si es necesario, mandará cuervos, como lo hizo con Elías, a traernos el alimento. Y es por eso que nuestra confianza, nuestro sostén debe estar en el Señor, en el dueño de la comida, en el dueño del agua, ¿no? Bueno, vamos ya llegando al final. ¿Quién tiene que ver, pregunta, quién tiene que ver, o que, perdón, qué tiene que ver un falso día de oración con la marca de la bestia? La respuesta es todo, ya lo pudimos ver. Se lleva la contraria al Creador bajo pretextos humanos para seguir a las mayorías aterrorizadas por su casa común. Ustedes ya saben en dónde hemos escuchado eso de tenemos que cuidar la casa común. Se está yendo, nuestra casa común se está yendo a pique, eso es lo que están diciendo. Proclamarán que todo es culpa de esos pocos fieles al verdadero día de reposo, de esos fundamentalistas, eso es culpa de ellos. El sábado, a quienes tildarán de fundamentalistas y enemigos del nuevo orden instituido por el hombre, y entonces habrá vía libre para perseguirlos, torturarlos y darles muerte. Sin embargo, millares de ángeles estarán prestos para socorrer a aquellos que han decidido seguir al Cordero por donde quiera que va. Aquellos que creemos que Dios está al control de todas las cosas. Y aquí debemos ver lo que el Señor dice en Génesis 8:22. Génesis 8:22. Dice ahí el Señor, y esto fue eh, de una promesa del Señor, ¿no? Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Después del diluvio, ¿cierto? El Señor había dicho, mientras la tierra permanezca, ¿quién es el que está al control? Dios, no es la ciencia. La ciencia puede medir los efectos naturales, ¿cierto? Puede tomar las O tratar de matemáticas, explicarlos. tratar de Ujú. explicarlos, puede tratar de explicarlos, pero mantener los planetas en órbita no puede hacerlo. Hacer que amanezca y anochezca no puede hacerlo. Hacer que llueva, aunque muchas veces lo intentan bombardeando las nubes, pues eso es en contra del Señor. ¿Y qué es lo que promete el Señor? Mientras la tierra permanezca, ¿y quién es el dueño? El Señor. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Sin embargo, cuando se dice tenemos que cuidar el planeta, están haciendo lo mismo en el todo. Se nos va a acabar la comida. Tenemos que eliminar de la tierra a muchas personas porque la tierra está superpoblada, ¿cierto? Eso es lo que dicen ellos. Pero si vamos a la realidad, vemos que aún hay tierra para cultivar. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se fueron a las grandes ciudades y tienen atestadas las grandes ciudades, mientras los campos mueren sin nadie que los cultive. Entonces es una instrucción
y una promesa en la cual nosotros debemos confiar. La tierra sí va a ser de tu vida, pero en la voluntad del Señor. Y no será por un diluvio, será por fuego. Ujú. Mientras la tierra permanezca, entonces dice, Dios está al control de todas las cosas mientras la tierra permanezca y Él es el que la hace permanecer. Pero sabiendo muy bien que cuando Él lo decida, por más provisiones que haya hecho el hombre, no quedará piedra sobre piedra y esta tierra será purificada con fuego. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nada que hacer. Cuando esto suceda, va a suceder y nosotros por más que hagamos provisiones, no vamos a poder evitarlo. ¿Cuál es la exhortación? La exhortación es a confiar en el sustento del Señor, guardando su santo día de reposo, el sábado, como señal entre Él y nosotros para ser santificados, como dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 20:12. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 20:12? El Señor lo dice allí. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, que yo soy Dios que los aparto como mi pueblo especial. Y si son mi pueblo especial, que los saqué de allí al desierto, los saqué de Egipto al desierto, no les va a faltar el agua, no les va a faltar el pan, porque yo los escogí, son mi pueblo Israel del tiempo del fin escogido. Es un pueblo Israel no en la sangre, sino en la fe de Abraham, que es la misma fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con la justificación por la fe. Para terminar, vemos entonces Éxodo 19:4, que dice, Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En algo que parecía imposible salir de allá de Egipto, el Señor los tomó, metafóricamente dice que como sobre alas de águila, y los sacó allí y los sustentó con su poder y con su gloria. Y dice Isaías 40:31. Es algo, es una palabra de aliento para lo que vamos a tener que vivir, porque lo que vamos a tener que vivir no va a ser nada fácil, pero Cristo en nosotros será esperanza de gloria. Y entonces, ¿qué dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas, como cuando el ángel visitó allí a Elías y tuvo que recobrar fuerzas para seguir caminando, ¿cierto? Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, hermanos, aquí con mi hermanito Yeser hemos querido traerles este tema que nos indica o que nos lleva a tener fe en el sustento que es de parte de Dios. En algún momento vamos a tener que tomar decisiones radicales en nuestra vida. O salimos o vamos a perecer en la ciudad. Y ayer hablaba con unos hermanos si ese quedarnos en las ciudades va a implicar que nos vamos a doblegar. Y eso sí sería terrible. Eso sería terrible. Bueno, Jesse, Absolutamente, vienen tiempos difíciles, como tú dijiste, que vamos a tener que tomar decisiones difíciles, pero me parece a mí que el pueblo remanente, al ver este contraste entre el sustento de Dios cuando uno es obediente a Dios y el sustento de los hombres cuando son o entran en desobediencia contra Dios, podemos ver que verdaderamente no hay por qué temer a las circunstancias que vienen. Es por eso que el cristiano es llamado a ser gozoso, estar feliz, estar en paz, ¿verdad? Porque se supone que está confiado en su Señor. Así como Dios proveyó para Israel en Egipto, Dios va a proveer hoy
para su pueblo remanente en estos tiempos finales, pero hay que ser obediente. Si no eres obediente, mira lo que le pasó a los israelitas saliendo de Egipto. Cuando fueron a guardar extra, se les echó a perder, y cuando debieron de haber guardado extra, no tuvieron entonces que comer. Tenemos que ser obedientes a la palabra. No podemos hacer ninguna excepción. Gracias, hermano José, por este estudio, este contraste entre cuál es nuestro sustento y dejarnos con esta tentativa de hacer una decisión en nuestras vidas hoy, empezando hoy, si dejar que Dios sea nuestro sustento o simplemente los hombres. Pero bueno, no va a terminar aquí nuestra serie de los estudios del sábado. Estaremos entonces pendientes para otros más. Y queremos que los hermanos vean que verdaderamente el sábado es un día especial en la Biblia, que, como estaba diciendo hace un tiempecito atrás en el estudio, es el único día en la Biblia donde vemos tantas cosas sucediendo. Es un día tan especial, tan único, ¿verdad? Y verdaderamente tratar de rechazar, ignorar este tema no sería algo de personas muy inteligentes que hacer, porque estaríamos rechazando algo tan grande como el mismo Dios. ¿Por qué? Porque ese día es el día de Dios, es el día especial de Dios, es el día que Él santificó. Y todo lo que Dios creó y que Él santificó es especial. Y Amén. para quien está en su ley, y su ley es su carácter, y su carácter, en este caso, es la manifestación que nosotros vemos de su amor aquí en esta tierra. Así que no podemos ignorar el sábado. Ignorar el sábado es ignorar a Dios mismo. Ignorar el sábado es ignorar a su palabra. Ignorar a su palabra es ignorar a su espíritu. Y no queremos blasfemar contra el espíritu, definitivamente. Así que bueno, un saludo especial para cada uno de ustedes. Hermano José, vamos a terminar con unas palabras de oración. Así que vamos a orar. Vemos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das y por tu palabra. Gracias porque hemos podido ver lo especial que es tu día santo el sábado, y cómo, Padre, nosotros podemos ser bendecidos al serte obedientes a ti y a tu palabra. Pedimos que tú nos puedas ayudar a buscar y encontrar la verdad escrita en tus sagradas escrituras, y que podamos vivirla, creerla y compartirla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les pedimos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente.